clase a partir de este momento. Profe Javier, adelante, la clase es suya. Bien, gracias. Muy buena noche, don Paul. Muy buena noche a todos los participantes. La verdad, agradecido y nuevamente mil disculpas con todos porque acabo de llegar del trabajo. La situación un poquito, a veces con cuestión de tráfico y demás, hace un poquito difícil poder estar muy puntual, pero bueno, aquí estamos cumpliendo. Gracias nuevamente y buenas noches. Si me permite, don Paul, compartir pantalla para poder continuar. Ya hay imagen, profe. Perfecto. Bien, continuamos. Habíamos quedado la semana anterior en ver el aspecto de los árbitros, nos habíamos quedado prácticamente en ese tema. Hoy nos toca entrar a los cambios que se tienen en cuanto a las reglas 7, que es la duración del partido. Acá también dentro de estas enmiendas que se tiene en el reglamento 2020-21, tenemos un cambio que es importante, que es relacionado a la duración del partido. Vamos a ir dando lectura. Nos dice: el cronometrador indicará con una señal acústica que han transcurrido los 20 minutos de duración de cada uno de los dos periodos, también los de la prórroga. Un aspecto súper importante es el que leemos a continuación: se considerará finalizado un periodo cuando suene la señal acústica, incluso si los árbitros no hubieran señalado el final del periodo con el silbato. De acuerdo a los reglamentos anteriores, quien terminaba el partido era el árbitro, situación que muchas veces no era muy bien comprendida, y cuando ya escuchábamos la chicharra o el silbato del tercer árbitro o del cronometrador, se desentendían algunos jugadores, incluso el guardameta, pensando que ahí había terminado el encuentro, sin tomar en cuenta que el que terminaba el partido era el árbitro. Esta situación con esta regla 2020-2021 cambia y nos dice que a partir de ahora los que terminan el partido es o la señal acústica o la señal del tercer árbitro o el cronometrador. Incluso si los árbitros no hubieran señalado el final del periodo con el silbato, ¿no? Esto va con la intención de poder evitar esa desatención que en determinado momento presentaban los jugadores, va con la intención de evitar de que se pueda producir una situación totalmente conflictiva en una milésima de segundo, en una fracción de segundo que generalmente es el intervalo entre la señal acústica y el silbato de los árbitros, ¿no? Espera FIFA que con esta modificación esas situaciones conflictivas del final de uno de los periodos se pueda ya dejar sin efecto y ya no podamos tener esa situación, esa controversia de entrever quién realmente termina el partido, ¿ya? Si los árbitros concedieran un tiro libre directo tras la sexta falta acumulada o un tiro penal antes de que finalice uno de los dos periodos, el periodo finalizará tras la ejecución del tiro libre directo o el lanzamiento del penal. En cualquiera de los casos anteriores, se considerará que la jugada ha finalizado cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: que el balón deje de moverse o de estar en juego, que el balón sea golpeado por un jugador, incluido el encargado del lanzamiento, distinto al guardameta, que los árbitros interrumpan el juego por una infracción cometida por el lanzador o por un jugador de su equipo. Únicamente en las situaciones anteriormente descritas se considerará un gol anotado de conformidad con las reglas 1 y 10 tras el final de un periodo de juego indicado con la pertinente señal acústica por parte del cronometrador. Los periodos de juego no se extenderán en ningún otro caso. Esta situación mantiene prácticamente lo que indicaba la regla anterior, de que solamente un periodo de juego podrá extenderse para la ejecución de un tiro libre, de una sexta falta o un tiro penal. Un tiro libre directo, sexta falta o un tiro libre penal. Esta situación da a entender que es a partir de la sexta falta.
¿no? Entonces, es igual, una situación que más bien se mantiene y quizás FIFA con esto ha considerado de que no se cometa la injusticia de que cuando hay una falta en el último segundo del juego, ese tiro libre ya no sea cobrado, ¿no? Situación que pasa generalmente o que iba pasando generalmente cuando se tiene partidos con cronómetro corrido, ¿no? Un árbitro cobra una falta mientras va a hacer la demarcación de las distancias reglamentarias para colocar la barrera y hasta que dé la señal ordenando la ejecución del tiro libre, ya el cronómetro que continuaba corriendo daba por finalizado uno de los periodos. Entonces el tiro libre ya no se ejecutaba, ¿no? Situación que lógicamente causaba la molestia correcta en este caso del equipo que se beneficiaba con ese tiro libre, ¿no? Con esta situación ya prácticamente esa situación no hay, el tiro libre sin barrera, el tiro libre directo o tiro penal tiene que ser ejecutado. ¿Está bien? Continuamos. Repetimos el video. Bien, vemos otro video que va relacionado a esa modificación, las de las 7. Si tienen una consulta en cuanto a la situación de las reglas 7, estamos para aclararlas. Muchas veces nos ha sucedido que esta jugada se hace muy polémica y la verdad que provoca situación muy conflictiva en la finalización de uno de los periodos. Tienen la palabra. Buenas noches. Adelante. Adelante, Andrés. Sí, mi duda es, en esa última jugada, cuando ya se ha cobrado, la jugada, ¿ahí termina o
es que el que ha pateado puede continuar? No está bien su audio, perdón. Si puedes repetir de una manera un poquito más clara. Hola, ¿me escucha? Ya. Mi duda era que cuando ya se ha cobrado la falta, si el jugador se mata y el arquero tapa, ¿se puede continuar la jugada o en ese momento concluye? Ya, bien. Hemos visto en el punto anterior, donde indica en qué momento terminará el partido. El partido termina en el momento en que el balón ya termina su trayectoria tras haber sido ejecutado el tiro. Es decir, si ya tapó el guardameta, ya un jugador contrario no puede entrar y hacer el remate, como decimos, ¿no? Posterior a la jugada, porque ya la jugada habría finalizado. Tras que rebote en el parante, en los postes, en el travesaño, o haya tapado el guardameta, ese balón tiene que terminar su trayectoria, pero no puede ya entrar otro jugador a patear. ¿Qué quiere decir? Que si toca en el cuerpo del arquero, pero tras esa tapada que hace, el balón continúa su trayectoria e ingresa en la portería, el gol va a ser válido. Si toca en uno de los postes o en el travesaño, sin que toque otro jugador, pero ese balón continúa su trayectoria, ingresa dentro de la portería, también el gol será válido. Lo que no es permitido es que tras esa trayectoria, tras ese bote que ha tenido el balón, entre otro jugador para poder patear nuevamente. Eso ya sería otra jugada que ya no tiene nada que ver con esta regla, y si es en una prórroga, sea del primero, segundo tiempo o de un tiempo de alargue, ya no es válida, por tanto no se convalida el gol. El partido se da por concluido o el periodo se da por concluido en ese momento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Adelante, buenas noches. ¿Me escuchan, profe? Sí, adelante. Profe, una consulta. En la modificación de las reglas 7 con respecto a que se considera finalizado el periodo cuando suene la señal acústica, mi pregunta es si el balón se encuentra a tierra o en el aire. Eso no menciona. Le explico esto, profe, porque mire, el año pasado nos ha pasado en Cochabamba, en la final de Vinto, cuando había mucha bulla en el Coliseo, había una banda de por medio, mucha gente, y el balón transcurre, está en el aire, suena la chicharra y prácticamente el partido habría terminado, pero llega el balón a tierra y lamentablemente interviene la arquera y hace gol. En ese sentido, se va al tiempo reglamentario. Si se está modificando esta regla, se considera de que si el balón está en el aire, ¿termina el juego o tiene que estar en tierra? Esa es mi duda, profe. El balón es indistinto que esté en aire o esté en tierra. Lo que tiene que suceder es que el balón termine su trayectoria, ¿no? Obviamente va a sonar la chicharra indicando que el tiempo ha concluido. Pero si ese balón está en trayectoria de la portería, en trayectoria de gol, ese balón tiene que terminar su trayectoria. No puede. Lo que no puede es un jugador patear, cabecear, hacer una acción posterior a que suene la chicharra. Si han visto, si han prestado atención en el video anterior, por eso les preguntaba para que podamos salir de dudas. En el video anterior hay una acción en el momento casi exacto de cuando va sonando, paralelo a que va sonando la chicharra. Pero si el jugador patea posterior a la chicharra, esa acción ya no es válida. Situación que era
conflictiva con la anterior regla. Sonaba la chicharra, el jugador pateaba y posteriormente recién el árbitro tocaba el silbato, ¿no? Entonces había una acción entre entre que suena la chicharra y que suene el árbitro el silbato. Y si había una acción en ese intervalo, en esa fracción de segundo, entonces ese gol todavía era válido. Y sin duda en un partido complicado se nos venía el Coliseo abajo porque es una situación muy, muy complicada, ¿no? Entonces ya esta situación evita esa acción que se pueda considerar, que se pueda dar en ese intervalo. Pero no evita, no impide, no dice de que si el balón ya está en trayectoria de la portería, el árbitro deberá cortar ese balón por más que esté por aire o por tierra. Lo que indica si está en trayectoria, ese balón tiene que terminar su trayectoria. Y el gol va a ser válido. Lo que no se puede es hacer una acción extra. ¿Está bien? No sé si me dejo entender. Sí, está bien, profe, gracias. Muy bien. Profe, Adelante. muy buenas noches, profe. Profe, también en esta casuística, lo que el profe que me antecedió mencionaba lo que es de la banda, siempre en partidos finales o iniciales, más en finales, pasa esta situación, ¿no? Yo considero, profe, de que el juez, los árbitros, deban hacer que la banda entre en silencio, ¿no? Porque ha ocurrido varias veces. Aquí en Oruro, por ejemplo, hemos tenido partidos finales donde la misma casuística, lo que decía el profe. Entonces, profe, yo pienso que el juez debería hacer callar a la banda, ¿no? Para que no tengamos problemas, ¿no? Tal vez se equivoca, profe. Gracias. Es una situación complicada, obviamente que por la bulla que se produce causa cierta desatención, cierta falta de que puedan escucharse tanto la señal acústica o el silbato de los árbitros. Pero no existe una línea dentro del reglamento que prohíba una banda. Es lo mismo que esté el público gritando y que pueda en algún momento en un partido muy vibrante, un partido de semifinal, final, cuando el público está prácticamente viviendo totalmente el espectáculo, puede en algún momento ser más ensordecedor que la banda, ¿no? Pero no hay no hay una regla que estipule que el partido no puede continuar si hay una banda. Es permitido, es la situación de que muchas veces se ha hecho callar a la banda o se prohíbe que se use, por decirles, bombos o trompetines, no sé cómo se llama este instrumento, pero no hay nada dentro de la regla que prohíba el uso, ¿no? Es parte del juego, en el fútbol se permite, y les recalco algo que se había dicho en la clase anterior. Lo que busca FIFA con todas estas enmiendas es asemejar mucho la forma de juego a lo que es el fútbol, para hacerlo quizás más entendible entre una y otra disciplina, ¿no? Por tanto, eso de las bandas, les digo, por experiencia propia, es molestoso en determinado momento del partido, más cuando jugamos en coliseos cerrados, ¿no? Pero no hay nada que prohíba una banda. Gracias, profe. Un gusto. ¿Alguien más? Para que podamos pasar a la otra regla, a la regla 8. No hay nadie más, profe, adelante. Perfecto, gracias. Bien. Pasamos a la regla 8, el inicio y la reanudación de juego. El saque inicial, procedimiento. Todos los jugadores, excepto el que ejecute el saque, deberán encontrarse en su propia mitad del terreno de juego. El balón estará en juego en el momento en que se golpee y se desplace con claridad. Será posible marcar un gol directo al equipo adversario con un saque de centro. Si el balón entrara directamente en la meta del lanzador, se considerará un saque de esquina al adversario. Empezamos a traer el punto 1,
donde dice que todos los jugadores, excepto el que ejecute el saque, deberán encontrarse en su propia mitad del terreno de juego. Esta situación ya no es obligatoria en relación a la regla anterior, donde dice que todos los jugadores permanecerán en su propia mitad de juego antes del saque inicial. En esta situación autoriza a que un jugador, el ejecutor del saque, pueda estar en la superficie de juego contraria para poder realizar el saque hacia atrás. Ya no es obligatorio ahora que el saque sea siempre adelante en el futsal. El balón estará en juego en el momento en que se golpee y se desplace con claridad. ¿Qué nos pide ahora? Ya no nos pide que esté, les reitero, que el balón sea pateado hacia adelante. Ahora nos pide solamente como requisito que se golpee y se desplace con claridad. Desplazamiento no tiene una medida exacta de cuánto. Como anteriormente nos decía, una distancia igual o similar a su circunferencia, ¿no? 64 centímetros que tenga que recorrer mínimamente para entrar en juego. No hay. Ahora nos dice que se desplace con claridad. Es decir, el balón tiene que moverse. No es válido que el jugador pise el balón y con eso ya está en juego, ¿no? Como se daba, se pateaba, se pisaba el balón y venía el compañero y ¡pum!, remataba con la intención de marcar un gol. Pero ese balón no está en juego, el balón tiene que moverse con claridad, se desplace con claridad, nos dice. Ya sea adelante, a un costado, sea atrás, pero el balón tiene que entrar en movimiento. Ese es el requisito importante ahora para un saque inicial. Será posible marcar un gol directo al equipo adversario con un saque de centro. Si el balón entrara directamente en la meta del lanzador, se considera un saque de esquina al adversario, que indica que puedo marcar un gol a favor mío si pateo directamente a la meta contraria. Pero si mi intención es hacer un saque hacia atrás y encuentro mal ubicado a mi guardameta y ese balón entra en mi propia portería, ese gol no es válido. Se concederá un saque de esquina al equipo contrario porque no puedo marcar un gol en propia meta de un saque de inicio. ¿Alguna consulta sobre esta enmienda en la regla 8? ¿Está claro para todos? Porque hay varias diferencias. La palabra, por favor. Adelante, Adelante. adelante, Mac. Lo siguiente, si vale el gol directo sin que nadie toque, eso quisiera que me aclare, por favor. En la última regla, si alguien tocaba, recién valía el gol directo. ¿Eso me aclara, por favor? Sí, exactamente, por eso esa es la diferencia. Con la regla 2014-2015 no era válido marcar un gol directo. En cambio ahora nos dice que será posible marcar un gol directo al equipo adversario con un saque de centro. No es necesario que toque un segundo jugador. Si directamente el ejecutor patea hacia la portería contraria y el balón ingresa en la portería, el gol será válido. Sin necesidad que toque claramente o de manera que pueda simplemente raspar en alguna parte del cuerpo del jugador oponente. Si el balón entra de forma directa, el gol será válido. Disculpe, ¿y en el caso del saque de lateral, es igual o se sigue manteniendo que tiene que tocar un jugador extra? Es diferente. Vamos a tratar el tema del saque lateral más adelante, pero es diferente un saque lateral a un saque inicial. En el saque inicial sí nos dice que puedo marcar un gol de forma directa. En cambio, en el saque lateral no es lo mismo. Es una forma, el saque lateral es una forma de reanudación de juego, pero no puedo marcar un gol. Tengo una duda. Adelante. Quería saber si esta regla se podía modificar o se puede modificar, digamos, en las asociaciones en divisiones inferiores, ya que en el afán de algunas categorías, por sacar directo para meter gol, se lastimaba mucho a los chicos. Por eso tenía la duda si esto tiene que ser regla general o se puede modificar en divisiones inferiores. Bueno, habíamos visto en la clase anterior solamente qué reglas pueden ser modificadas, ¿no?
sea para todas las categorías que menciona FIFA, solamente puedo modificar la superficie de juego, duración del tiempo, uniforme de jugadores en alguna situación, pero no puedo modificar lo que es la esencia misma del juego. Eso ordena FIFA, lógicamente, ¿no? Pero si una asociación X contraviene esta situación y considera que su torneo puede ser válido, que en su torneo esta situación no puede ser aplicable, tendrá que, no sé, colocarla dentro de su reglamento de juego, una situación del torneo, pero estaría contraviniendo a lo que dice la regla FIFA, que no sería lo correcto. Profe. Adelante. Al inicio del saque, que estaba en el medio, los jugadores del equipo contrario se mantienen, se pueden seguir fuera de la circunferencia del saque inicial, ¿verdad? Pueden pararse en base de cada equipo o tal vez dejar libre al portero. Claro. No es, bueno, existe una distancia mínima a la cual tienen que estar los jugadores oponentes, que es 3 metros. Pero no es que tienen que estar obligatoriamente haciendo una barrera. ¿No? Había generalmente una línea, o hay en muchas superficies de juego, que tenemos una línea marcada un poquito fuera de la circunferencia del círculo central, ¿no? Y por costumbre, no sé qué situación, o por situación un poco que a veces es más que viene de reglamentos anteriores y de otra entidad que no es FIFA, tenía que estar siempre parado en esa línea, y no es correcto. El jugador puede estar alrededor de su mitad del círculo central. Puede estar pegado hacia la línea central en alguno de los puntos que está dentro de su zona media, pero no necesariamente en una línea. Tampoco es obligatorio que tenga que haber alguien. Si ellos quieren y desean abrirle el espacio totalmente para que el guardameta tenga una visión clara de ese saque, por si el jugador quiere patear a portería, también pueden hacerlo, ¿no? Eso no hay algo obligatorio, les digo, que diga que el jugador tiene que estar ahí. Lo que nos dice es que el jugador deberá estar a una distancia mínima de 3 metros, pero no le obliga a estar parado ahí en una línea. Ahí, ya, profe, sí, porque en esta, perdón, disculpar, en esta enmienda, en esta regla, suele haber siempre ese calentamiento, ¿no? El juego, se está acá las cosas y de repente, por contrario, un gol y el otro equipo desde que inicia, pues te va un chute, no necesariamente para meter gol, sino para lastimar, jugar el balón. Tal vez por eso también el otro profe que me ha antecedido ha mencionado si se puede cambiar esto en las reglas, en las divisiones inferiores, ¿no? Más que todo en equipos infantiles, de repente. Bien, se lo escuché un poquito cortado, pero a ver, en lo que he podido aclarar, como le digo, es decisión del equipo, en este caso, si hablamos de categorías menores, será decisión del cuerpo técnico ordenar que los jugadores no se pongan en basera y le dejarán el espacio libre por si el jugador que va a realizar la ejecución del saque de inicio pueda tener la opción de patear a portería, si es que lo hace, si es que lo hiciera, ¿no? Pero como les digo, es una decisión más del otro equipo. No hay algo que lo obligue a estar en esa distancia, en esa línea de 3 metros. Profe, Adelante. ¿está permitido una aclaración? ¿Está permitido el saque hacia atrás? Sí, a partir de esta regla, perdón, le dejo continuar. De la línea media, claro. Claro, a partir de esta regla está permitido que el saque pueda ser hacia atrás, hacia los laterales o hacia adelante. Ya no obliga, al igual que la regla 2014-2015, que el balón siempre sea pateado hacia adelante, nos decía la regla. Ahora no, ahora nos dice que el balón se ejecute y que sea golpeado y se desplace con claridad. Ya no importa en qué dirección, puede ser pateado atrás.
Hola. Una preguntita, disculpe. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Disculpe, si hay un mal saque inicial, ¿cómo se sanciona? ¿No? Porque había visto yo que en algunas canchas se sancionaba con un tiro libre indirecto, no sé, un mal saque inicial, pero también yendo a jugar a provincias y a lugares, digamos, donde no hay mucho nivel de arbitraje, veía que sacaban de lateral, ¿no? Lateral desde el medio. ¿Cuál es la sanción para un mal saque inicial? Bueno, ninguna de las dos es correcta. Para poder sacar o marcar un tiro libre directo o indirecto, existen requisitos fundamentales. Uno, que el balón esté en juego. Dos, que la falta sea cometida dentro de la superficie de juego. En el saque inicial no se estaría cumpliendo el primer requisito de que el balón esté en juego, ¿no? Entonces, si uno de los dos requisitos no se cumple, no puedo cobrar un tiro libre directo o menos indirecto, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando se realiza un mal procedimiento en el saque de inicial, el árbitro ordenará que se repita el saque. Si entiende de que no se está, el jugador no está utilizando quizás una manera, no está tratando de burlar la regla, ordenará que se reinicie el saque. En una segunda instancia, vuelve a cometer el mismo error. Y el árbitro puede entender de que lo hace con una manera de burlar la regla, quizás de ganar o perder unos segundos, como se quiera entender. El árbitro procederá a amonestar al infractor, pero nuevamente ordenará que se saque nuevamente de la manera que corresponde el saque inicial. Lo vuelve a hacer, sea el mismo ejecutante, volverá a sacar otra tarjeta amarilla y expulsar al infractor. Si lo hace otro compañero de la misma manera, tendrá que sacar otra tarjeta amarilla. Pero bajo ninguna circunstancia el saque de inicio se les revierte al otro equipo, ni para que saque del centro, ni para que saque de un tiro libre indirecto, ni para que juegue de un saque lateral, mucho menos. Siempre se repite el saque. Adelante, profe, ¿no? Hay una consulta, Willy Sandro, adelante. Sí, ¿cómo está? En principio, muy buenas noches. Bueno, agradecer siempre estos cursos de actualización y prácticamente lo que es la reglamentación. Sí, en el aspecto, en el punto 3, lo que mencionaba de que cuando hay un saque de inicio por el mismo equipo, pero puede haber una equivocación y entrar en propia meta, digamos, esto me parecería mejor, digamos, en los niños, ¿no? Pero en el caso de mayores sería una desatención total, pero que podría pasar. Sin embargo, ¿hay algún antecedente? Porque sabemos que toda reglamentación es para mejorar el juego. ¿Habrá habido algún antecedente que se haya visto esta desatención particular? Al expositor, por favor, muchísimas gracias. Sin duda, hay antecedentes. Por eso es que FIFA, a través de la comisión que corresponde, evalúa todas estas situaciones y saca enmiendas, ¿no? Entonces, estas reglas son, o estas enmiendas son totalmente estudiadas, analizadas por el comité de FIFA antes de ser modificadas realmente en una regla de juego, ¿no? Entonces, si mal le puedo decir que existe un antecedente, debe haber muchos antecedentes que ha tenido que ver que en el mundo considere FIFA de que esta situación no se conceda como gol, sino que se conceda como saque de esquina. Como le digo, es una regla, estas son reglas generales, que va tanto para la categoría de formación y también para la categoría mayores. Le diré por experiencia propia que me ha tocado 1 o 2 veces en los años que he pasado desatención incluso en jugadores mayores, no solo en niños. O sea que sucede. Muchas gracias. Sí, profesor, muy buenas noches. Una pregunta. Aquí indica que el balón debe estar o estará en juego en el momento que se golpee con claridad. Esto puede ser por decirle, yo me pongo
en 4 segmentos y lo puedo golpear con la cabeza, lo puedo golpear con la rodilla, lo puedo golpear con el glúteo, no inciten una infracción. Ya. El balón tiene que ser pateado. La regla claramente nos dice que el balón debe ser pateado. Tiene que ser con el pie. No puedo yo jugarla con la cabeza. Esta situación es similar, sea en saque inicial, en la ejecución de un tiro libre. Ya no puedo, ahí, bueno, hemos visto a través de varios, del año pasado, del año pasado, si no me equivoco, circulaba videos donde hay la ejecución, sea de un saque o de un tiro libre, con la cabeza o con otra parte del juego, con otra parte del cuerpo, perdón. No, esta situación no es correcta porque el tiro libre y la reanudación de un saque deberá ser con el pie. No, eso es de manera obligatoria. Se entenderá como una forma de tratar de burlar la regla si un jugador no procede de la manera que indica la regla. Adelante, profe, ya no hay más consultas. Bien, gracias. Continuamos. Pasamos a la regla 10, el resultado de un partido. No tocamos regla 9 porque no tiene enmiendas en esa regla. ¿Ya? Ambos equipos ejecutarán 5 lanzamientos desde el punto penal en lugar de 3. Primera modificación, primera enmienda. Regla 2014-2015 indicaba que se ejecutarán 3 tiros desde el punto penal para definir el ganador de un partido. En esta nueva regla vuelve atrás FIFA, quizás por la enmienda que había hecho en 2014-2015, vuelve atrás y nuevamente autoriza, ordena de que se ejecuten 5 lanzamientos desde el punto penal, como se hacía en la regla 2012, 2008 y anteriores, como se tenía acostumbrado. En el procedimiento, si al finalizar el partido o la prórroga o antes de la tanda de penales un equipo tuviera más jugadores que su adversario, incluidos los suplentes, podrá decidir si equiparará o no al equipo contrario el número de jugadores autorizados. Si así lo hiciere, deberá comunicar a los árbitros el nombre y el número de los posibles jugadores excluidos. Ningún jugador excluido podrá participar en la tanda, salvo en casos particulares. ¿Qué quiere decir esto? En regla anterior nos decía de que si antes de la ejecución de lanzamientos desde el punto penal, el árbitro tenía que igualar el número de jugadores. Si un equipo por situación de juego quedó con 10 jugadores y el otro equipo quedó con 12, el equipo que queda en mayor número de jugadores tenía la obligación de reducir su número de jugadores y tener que hacer una iguala a 10 jugadores por equipo. ¿Ya? En este caso, se veía afectado en que el equipo que tenía mayor número de jugadores tenía que reducir 2 números. ¿Ya? Entonces, pero ahora nos dice, ahora queda a decisión del equipo que termina. No sé, si al finalizar la prórroga, un equipo tuviera más jugadores que su adversario, incluidos los suplentes, podrá decidir, nos dice ahora. Ahora ya no hace obligatorio, no se podrá decidir si equiparará o no al equipo contrario el número de jugadores autorizados. Es decir, deja a criterio del equipo ahora, del equipo que está, en este caso, con mayor número de jugadores. En una situación injusta de que de que ese equipo tenga que marginar, en el ejemplo que hemos dado, tenga que marginar a 2 jugadores porque el otro equipo durante el partido se ha visto afectado en doble expulsión, digamos. Ha sido el infractor. De ese equipo se ha expulsado a 2 jugadores. Pero el que se ve afectado tras el partido para lanzar los penales es el equipo que jugó completo. El equipo que no cometió faltas o no fue sancionado con expulsiones, se veía afectado en tener que reducir su número de jugadores. Era una contrariedad en la regla de que estábamos favoreciendo en cierta parte al infractor, que dentro de la filosofía de las reglas de juego de FIFA es lo que siempre se busca evitar, favorecer al infractor, ¿no? Entonces esta situación, con esto trata de enmendar esta situación y deja a decisión del equipo si va o no va a reducir sus jugadores.
¿Está bien? Y bueno, y la última parte que nos dice que los jugadores excluidos ya no podrán participar en la tanda de penales, salvo casos particulares, que puede ser una lesión de un jugador claro, una lesión clara, manifiesta de un jugador que haya estado seleccionado entre los que iban a ejecutar. A ver, vemos videitos. ¿Alguna consulta sobre la regla, sobre esta modificación en la ejecución de tiros desde el punto penal? Adelante, Freddy. Sí, profesor, una pregunta. En el caso hipotético que después de que se dé la prórroga, un equipo por cuestión de expulsión termine con 4 jugadores y el otro equipo con 5, ¿cómo se procedería en la tanda de penales, indicando que que el reglamento nos indica que tienen que lanzarse obligatoriamente 5? Bien, en este caso son situaciones extremas de la regla. Necesariamente a lo que se refiere el punto anterior, es de que el equipo que tiene mayor número de jugadores no se verá obligado a tener que reducir su número de jugadores para la tanda de ejecución de penales. Pero la situación que esto nos indica es una situación extrema, donde el equipo que tiene 4 no puede patear 5 penales, porque uno de los 4 tendría que repetir un tiro, que no está permitido. Dada la situación, se tendrán que ejecutar 4 penales por equipo. Pero el equipo que tiene 5 no se verá obligado a reducir su número de jugadores. Dada la situación de que tras la ejecución de 4 penales por equipo continúe el empate, podrá habilitar su quinto jugador, estará habilitado para poder patear el quinto penal. Dado que el otro equipo ya tendrá que ir repitiendo su número de jugadores, su ejecutor, ¿no? Es una situación diferente a la que usted me plantea. Obviamente en partidos quizás más recreativos se puede dar esa situación donde hay jugadores o hay equipos que tienen número casi exacto de jugadores para poder ser parte del juego, ¿no? Pero en torneos ya de mayor competencia es difícil que esta situación se dé porque generalmente son equipos de mejor organización donde mínimamente tienen 10, 12 y lo que autoriza ahora la regla es que tengamos 14 jugadores para un partido, ¿no? Es una situación extrema lo que usted indica, pero es bueno considerarla. Profe, una consultita. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Profe, una consultita. En un partido que yo tuve, yo quería que patee un jugador que estaba en la banca de suplentes, pero el árbitro me dijo que ya no se podía porque tenía que haber realizado el cambio antes de los penales. ¿Es cierto eso, profe? No, porque les reitero, están habilitados tanto jugadores como sustitutos para realizar la ejecución de la definición de tiros desde el punto penal, ¿no? Si, como le digo, si su equipo quedó con los 12 jugadores, no se hizo expulsar a ninguno, los 12 están habilitados para poder patear los tiros. Si usted decide, como entrenador de ese equipo, el jugador que no ha entrado a jugar ni un segundo durante el encuentro, pero que está habilitado en la planilla, puede ser el primero en ejecutar la tanda de tiros. Eso no hay ningún impedimento, no hay nada que le obligue a que haya tenido que ser siempre parte del juego. No hay nada que le obligue a que los 5 iniciales en patear sean los 5 que hayan terminado siempre dentro de la superficie de juego. Eso no hay, pueden patear al momento de que termina ya el partido, es usted como entrenador que define quiénes van a ser los 5 ejecutantes, entre jugadores y sustitutos. Gracias, profe. ¿Alguna consulta más? Sí, por favor. Adelante.
Y en el caso del arquero, ¿se puede cambiar de arquero en ejecución de los penales? Sin límite, o sea, termina el arquero con la número 1, pero quiero que tape el arquero suplente. ¿Puedo hacer ese cambio o no puedo hacer ese cambio? Sí, el único cambio que está permitido para la ejecución de tiros desde el punto penal es la del guardameta. Es el único que puede cambiar. No lo entiendo. El único que puede cambiar para la ejecución de... Eso es para ejecutar, pero esta parte puedo cambiar de arquero. Tengo 3 arqueros. Como ya tengo 14 jugadores, tengo 3 arqueros. ¿Puedo ir variando el arquero o no puedo hacer cambios? No, puede cambiar por una vez. Puede cambiar por una vez. No puede que los 3 arqueros pateen un tiro un tiro el otro. No. Salvo que tenga una lesión clara del guardameta. Por eso la regla indica, el único cambio que será permitido es la del guardameta. Si me descaba y yo metía la que tapaba, o sea, me atado. Ahora sí voy a cambiar. Claro, sí puede cambiar. Terminó el partido con su guardameta número 1. Pero usted como entrenador considera que su otro guardameta, el que usa la casaca número 12, es mejor tapador de tiros desde el penal. Desde el punto penal, perdón. Usted puede hacer el cambio antes de empezar la tanda de los tiros. Gracias. Un placer. Adelante, Freddy. Acotando esa situación, profesor, si ha hecho una sustitución de arquero y el arquero que ha entrado, el número 12, se lesiona, ¿se puede volver a hacer la sustitución? Sí, Freddy. Es una situación un poco sui generis, pero sí puede suceder en el partido. Y por eso la regla nos indica que solamente será permitido el cambio de guardameta. Y el segundo cambio que usted nos indica es una situación extrema que la regla también la prevé, de que si obviamente existe una lesión que pueda ser evidenciada por los árbitros. En regla está así, pero que el árbitro realmente considere qué tan evidente es una lesión es un poco difícil determinar, porque el árbitro no es médico, para ver qué tan real puede ser una lesión. El jugador puede decirnos, el guardameta, perdón, puede decirse en ese momento que tiene un malestar en la rodilla, un jalón, un estirón en alguna parte de la pierna, y el árbitro no va a cerciorar totalmente que la lesión es cierta, ¿no? Es una parte que lamentablemente va más al hecho de que se denote cierta acción del guardameta, que no trate de burlar la regla, ¿no? Pero para poder evidenciar a cabalidad para el árbitro si esa lesión es o no es real, es una situación muy complicada, muy difícil. Como les digo, el árbitro no es médico para poder ver qué tan real puede ser esa lesión. Pero es permitido, dado el caso, les reitero, es permitido el cambio. Ok, profe, continuamos. Bien, gracias. Bien, entramos a la regla 12, falta y conducta incorrecta. Dentro de la regla 12 tenemos faltas que son sancionables con la ejecución de tiro libre indirecto y faltas de tiro libre directo. Dentro de la regla 12, el árbitro debe evaluar 3 aspectos fundamentales para determinar el tipo de correctivo disciplinario que vaya a implementar, es decir, lo que va relacionado al grado de la intensidad en que se comete una falta. Es decir, que una falta sea imprudente, temeraria o con fuerza excesiva. Son los 3 parámetros que da la regla para que el árbitro pueda tomar una decisión acorde a la intensidad del juego que se haya visto durante una jugada en esos 3 parámetros. Si tras cobrar una falta, el árbitro considera que esa es una falta imprudente, sancionará un tiro libre y sin correctivo.
Si la falta considerada por el árbitro es de una manera temeraria, donde el jugador, ¿qué se entiende por temeraria? De que el jugador se desentiende un poco del balón y va y corre un riesgo de poder lesionar al adversario. Entonces se habla de una jugada, de una situación temeraria, donde el árbitro va a cobrar la falta y va a sancionar con tarjeta amarilla al infractor. Y la tercera es el uso de fuerza excesiva. Si el árbitro considera que el jugador se desentiende totalmente de la intención de ir a disputar el balón o de jugar el balón y tiene un alto riesgo de lesionar al adversario, entonces será considerada como una jugada de uso de fuerza excesiva, ¿no? Por tanto, el correctivo será falta de tiro libre y una expulsión, tarjeta roja. Dentro de esos parámetros, vamos a ir mencionando todas las faltas que nos menciona la regla 12, que son empujar, zancadillar, patear, cargar al adversario, entre las faltas que generalmente son marcables, son sancionables, perdón, con un tiro libre directo. ¿Ya? Tocar el balón con la mano también es una falta que está estipulada dentro de la regla 12, pero que no entra en el aspecto de ser imprudente, temeraria o fuerza excesiva, sino más entra al aspecto que son otros parámetros que también menciona la regla para poder juzgar una falta, que son entre el hecho de cortar la jugada que sea considerada dentro de un ataque prometedor, o sea, cortar una opción o una oportunidad manifiesta de gol. Dentro de esos dos parámetros, el árbitro considerará el correctivo que vaya a emplear. Si el jugador, al tocar el balón con la mano, se entiende que tras una lectura del partido, ese jugador corta un ataque prometedor, sin importar en qué lugar de la superficie de juego sea cometida la falta, porque el uso de la mano está dentro de las faltas tácticas, ¿no? Que puede ser de forma intencionada, no siempre de forma accidental por el jugador, que comete el jugador con la intención de cortar una situación de ataque para evitar un contragolpe, para evitar una situación prometedora del equipo adversario, ¿ya? Y la falta de cortar una oportunidad manifiesta de gol, cuando prácticamente ya el jugador está a puertas quizás de la meta de poder convertir el gol y utiliza la mano, para cortar la jugada de manera clara, y entonces la sanción en esa jugada va a ser una expulsión por interrumpir, por evitar una oportunidad manifiesta de gol. Si corta un ataque prometedor, como habíamos dicho anteriormente, el correctivo va a ser una tarjeta amarilla, amonestación al infractor. A ver, podemos ver en este aspecto de que a excepción de los guardametas dentro de su área, se comete infracción el jugador que toque el balón de manera intencionada con la mano o el brazo, que es una situación que cambia ahora en la regla, que ahora nos dice de manera intencionada, incluido el movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo. ¿Ok? Que recupere la posesión del balón después de que éste le toque en la mano o el brazo, para luego marcar un gol en la portería adversaria, generar una ocasión de gol. ¿Qué quiere decir? Que el jugador se ve aventajado por una situación después de haber tocado el balón con la mano. Todas estas situaciones son considerables para cobrar una falta por mano intencionada del jugador. A excepción de los guardametas dentro de su área, cometerá una infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Es una situación muy discutida por lo general, porque el jugador no puede correr con la mano pegada al cuerpo. La forma de correr que tenemos todos es pues una forma natural, con el brazo relativamente suelto y haciendo un movimiento de atrás para adelante, ¿no? Eso es una posición natural en la carrera que realiza un deportista.
se considerará de manera antinatural cuando utilizo los brazos levantados sobre la cabeza, cuando utilizo los brazos ampliando hacia los costados, amplío el volumen del cuerpo. ¿Para qué? Para ganar mayor espacio y para evitar quizás mayor campo de acción del jugador oponente o mayor campo visual para que también el jugador pueda accionar. Esa se considera una posición de mano antinatural. Siendo una posición antinatural, se considera que es una mano intencional. En caso de que el balón toque en esa mano, no siempre con que el jugador accione la situación de que la mano vaya al balón, ¿no? Otro punto, que la mano o el brazo se sitúen por encima de la altura del hombro o más allá de este, a menos que se juegue primero el balón de manera voluntaria con otra parte del cuerpo y luego toque este en la mano o el brazo. Es decir, que el jugador haya ido a tocar, haya saltado para cabecear el balón. Tras que cabecea el balón, en esa acción natural, el jugador tiene el brazo levantado y tras cabecear le rebota en la mano. No existe una acción intencionada. El jugador salta, por lógica va a saltar con el brazo abierto. No puede saltar con los brazos atrás, no es una posición natural nuestra, de todos, ¿no? Entonces, esa acción el árbitro deberá evaluar de una manera clara para poder para poder tener una lectura de la jugada, que si se considerará o no, si existe o no una intencionalidad del jugador en poder o en querer tocar el balón. Como les digo, ahora FIFA menciona esta situación de que si la ha jugado con otra parte del cuerpo y el balón va a la mano de una forma involuntaria, no se va a cobrar como mano. Existe el contacto balón y mano, sí, pero no existe la intencionalidad, ¿no? Que generalmente el hecho de las manos es una situación muy, muy complicada, quizás una de las más discutidas, sea en el fútbol, en el futsal, en el fútbol playa, ¿no? Porque entendemos o se quiere entender, sea de cualquier parte de los equipos, jugadores, cuerpo técnico, público y demás, de que consideran que todo contacto del balón con la mano debería ser cobrado, y no es así. Lo que nos pide ahora la regla es de que se cobre solamente las manos que se consideren con intencionalidad del jugador. No sé si me dejo entender. A ver, alguna aclaración, si gustan me cortan. O terminamos con esta parte que está todo relacionado a lo que es balón con la mano. Nos dice, estas infracciones, tocar el balón con la mano, estas infracciones se considerarán como tales, incluso en el caso de que el balón toque en la mano o el brazo del jugador tras haber rebotado en la cabeza, el cuerpo o el pie de otro jugador que estuviera situado cerca del primero. ¿Está bien? Excepto en las infracciones arriba mencionadas, por regla general, no se considerará infracción si el balón toca la mano o el brazo. Cuando proviene directamente de la cabeza o el cuerpo, incluido el pie del propio jugador. Si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo, incluido el pie de otro jugador. Si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una posición antinatural con la que se consiga ocupar más espacio. Si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical. Estas 5 consideraciones son muy importantes para que se consideren ahora una falta de tocar el balón con la mano. ¿Ya? Seguramente va a ser muy, muy complicado, como ha sido siempre y va a seguir así, el hecho de que se pueda interpretar de manera correcta cuando existe una situación deliberada de mano, intencional de mano. Si observan el punto 5, que es una situación muy, muy complicada, es cuando el jugador cae y por situación natural, para podernos levantar, vamos a apoyar el brazo en la superficie, ¿no? Pero y ese brazo que no tenga una acción con la intencionalidad de tocar el balón y solamente signifique un punto de apoyo natural del jugador con la intención de ponerse de pie, y en esa situación el balón le toca en la mano, no será considerada como una mano, como una falta. ¿Ok? Situación complicada ahí.
Si tienen alguna consulta, Adelante, Freddy. vemos el video. Un ratito hay una consulta de Freddy, profe. Adelante. Sí, profesor, lo que extendí, lo que indicaba, si la mano se encuentra en una posición natural del jugador, como vemos en la imagen, por decirle, como el número 71, y la mayor parte de los delanteros buscan en alguna ocasión el contacto de que el balón que está atacando choque con la mano. Entonces, eso se consideraría que el delantero o el atacante busca vulnerar la regla y no sería sancionada. Sí, correcto. Si el jugador tiene una posición natural, vamos a ver no solamente la del jugador 71 acá, sino también la del jugador 93, que bien tiene la posición las manos pegadas al cuerpo. Y el jugador ejecutor, de manera de tratar de burlar, burlar la regla o sacarle una ventaja a la regla, de manera intencionada patea hacia la mano del jugador que está en la distancia reglamentaria. No existe la intencionalidad del jugador de tocar el balón con la mano. Es una situación provocada por el ejecutante, ¿no? Entonces, en esas situaciones son complicadas para que el árbitro tenga que tomar una lectura correcta de esta situación de juego, ¿no? Para ello ya es una situación que se habla más con árbitros, que es el aspecto del posicionamiento y de la lectura de este tipo de jugadas. Esta se considera una posición natural, puede ser considerada la del 71 una posición natural, no es considerada posición natural la posición del jugador de las manos del posición número 8, no es considerada posición natural los brazos extendidos del jugador número 10, ¿no? Porque ya no es parte del accionar. Obviamente, si acá se deviene una situación de querer saltar para golpear el balón con la cabeza, ahí sí, por naturaleza de todos, vamos a extender el brazo, vamos a impulsarnos con el brazo. Pero para eso es la situación de que el árbitro tiene que tener una clara figura de lo que es la intencionalidad del jugador. A ver, ¿vemos en el video o tienen otra pregunta? Tal vez, profesor, acotando a la misma situación que explica, ¿se considera en alguna situación la distancia del balón y entre el jugador? Porque en el fútbol nos indican eso, que por ejemplo ahorita del saque de esquina y el jugador número 10, hay una distancia donde él puede ver que el balón va a impactar con su mano y tiene la posibilidad de quitar el brazo, ¿no? Pero él, en esta parte del reglamento que lo facilita, que él puede elevarse con las manos, entonces ahí se vería una ventaja o se considera esa parte en el fútbol de salón, la distancia entre el balón y el jugador, o no existe esa parte. Está dentro de las consideraciones para evaluar una situación de mano. Lógicamente la distancia es muy importante, mucho más importante le diré en el futsal, ya que en situaciones críticas, bueno, por las dimensiones de la misma superficie de juego, tenemos acciones a menor distancia, perdón, que puedan hacer posible que el jugador saque a la mano. Pongamos en una acción donde el balón se encuentre entre el jugador número 10 y el jugador número 12, acá, no sé si el cursor me deja ver bien, no, acá, en una disputa de balón entre ambos jugadores, que el balón está acá al centro, ambos estén disputando el balón, y por la fuerza, por la intensidad con la que ambos van y disputan el balón sale picado hacia arriba. ¿Ya? No tiene por cuestión de distancia ninguno de los dos jugadores la opción de poder sacar la mano y poderla ocultar. Es difícil, ¿no? Por la naturaleza, por la velocidad con la que va el balón, por la fuerza en que ha sido golpeada, va a subir ese balón con una fuerza, con una velocidad que le haga difícil a ambos jugadores poder evitar el contacto con la mano. Entonces, ¿ahí qué va a medir el árbitro? El árbitro va a medir, nuevamente les digo, la intencionalidad del jugador. Si ambos han ido con la intencionalidad de disputar el balón acá abajo, y ese balón, tras que ambos patean, tras que ambos hacen contacto, o uno de ellos hace contacto con el balón, y ese balón sale disparado hacia arriba, o a uno de los costados, y toca en la mano,
El árbitro tiene que tener una lectura clara de que si existe o no existe intencionalidad. Si no existe intencionalidad, siga, porque por esa distancia es difícil sacar la mano. Acá, situación similar a la que nos pregunta, aquí quizás puedo considerar que el jugador 8 puede sacar la mano, porque está a una distancia prudente para poner las manos hacia atrás o ponerlas hacia adelante, cubrirse de la manera en que lo hace acá el jugador 93, ¿no? Entonces le permite esa distancia a todavía poder hacer una acción para evitar cometer una falta. Pero en una acción donde la distancia es muy corta, difícilmente que podamos decir que el jugador lo hace de manera intencional. Por tanto, esa jugada no debería ser cobrada. Como le digo, pero es una situación, una jugada es muy diferente a la otra. Entonces hay que tener una lectura del partido. El árbitro tiene que tener la habilidad de tener una lectura del partido inmediata, una lectura de la jugada cabal, ¿no? Y si a eso le acompaña un buen posicionamiento, seguramente va a estar en mejor posibilidad de definir y cobrar lo que más correcto sea en esa situación de partido. Adelante, profe, sigamos. De acuerdo, vamos. A ver, vemos el video. Vamos una vez más. A ver, muy bonito el video. Si alguien quiere comentar o preguntar algo acerca de esa jugada. Adelante, Freddy. Sí, profesor, ahí tal vez se podría ver dos ocasiones, ¿no? Que van bien contradictorias. Una, pues como lo que le decía, es la trayectoria. Por ejemplo, el jugador 77 tiene todo el tiempo, me parece, para poder quitar el brazo. Uno. Dos, que la dirección del balón no va en dirección a la portería, sino es que está yendo fuera de la portería. Entonces no hay una opción de gol, tampoco hay un jugador posterior a esa trayectoria que pueda recepcionar el balón. Está bien, o sea, su observación buena, pero ¿cuál es la pregunta? De que es o no sería sancionable la mano, porque hay un contacto evidente. Ya. Primero, habíamos visto en las consideraciones anteriores de que el balón toca en un compañero suyo. Antes de tocar en la mano, toca en su compañero. Y ese contacto en el muslo, en la pierna del compañero, le cambia la dirección a ese balón. Y tras ese cambio de dirección, el balón golpea o toca en la mano del otro defensor. ¿Se considerará esa situación intencional? Esas son las situaciones complicadas que van a ser de aquí para adelante si determinar si existe o no la intencionalidad del jugador en hacer el contacto con la mano. Como usted dice, es una buena consideración. Me parece que usted debe tener experiencia como árbitro también, porque considerar la dirección del balón también es muy importante. ¿Qué ventaja, qué intención puede tener el jugador de tocar el balón con la mano si ese balón no está yendo a portería? Es más, está saliendo de la zona de conflicto. Está como para salir, como para ir a una trayectoria fuera del área. Que hay otro jugador del equipo contrario que la pueda entrar y jugar, dominar, es otra situación. Pero no sé si el jugador de manera intencionada
comprometería un posible penal, porque está dentro del área, para que en ese tipo de acción de juego, complicado, ¿no? Una situación que el árbitro tiene que tener la capacidad de leer muy bien para ver si esto es o no es intencional. Primero, ya hemos dicho, por la distancia que hay entre su compañero, acá, por la distancia que hay entre este compañero, que es el que hace el primer contacto, con el que luego comete la mano. A ver si vamos avanzando un poquito. A ver si me permite esto. Ahí hay un primer contacto del balón con el jugador número 93. Por el color no se nota muy bien, ¿no? Pero acá hay un primer contacto que le cambia la dirección del balón. Y en la secuencia hace que el balón vaya a la mano del jugador 71 acá. Pero ¿cuál es la intención del jugador? El jugador ya se venía lanzado. Si vemos la posición del cuerpo y del pie, el jugador se viene lanzado para bloquear acá el balón. En la intencionalidad de la primera trayectoria que iba a tener esta, del ejecutor. Tras que el jugador patea, la primera trayectoria era esta. Que hubiese sido, si es que el jugador 93 no tocaba el balón. Pero acá le cambia la trayectoria. ¿Será fácil para este jugador que ya viene lanzado poder sacar y ocultar este brazo? Esa es la situación, la capacidad que debe tener un árbitro de analizar en esa fracción de segundo si podía o no podía sacar la mano. Si tiene o no tiene la intencionalidad de hacer este contacto. Si el árbitro considera que sí. Profe, una pregunta. Adelante. Bien, profe, usted habló de las posiciones naturales y antinaturales, ¿verdad? Esta no sería una posición antinatural porque el jugador está tratando evidentemente de ganar espacio al extender los brazos para evitar el pase correspondiente, profe. A ver, por eso les digo, es una capacidad que se debe tener ahí, de analizar la jugada. Primero, si no había el contacto del jugador número 93, si el balón no tocaba en este jugador, ¿hacia dónde iba a ir el balón? Hacia acá, seguramente con esta trayectoria. Algo así. Con la intención de buscar un pase acá al jugador número 12, de hacer de que el balón pase y el jugador número 12 pueda hacerse del balón. Esa es la intención del ejecutante. Esa es la intención del equipo que hace el lanzamiento de esquina. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la intención del jugador 71 en este momento, en esta acción? Es cortar la dirección de este balón si tuviese esta trayectoria. Pero toca el balón acá, en el 93, cambia la dirección. Totalmente, lo que iba para adentro empieza a ir para afuera. A ver si, no sé si más adelante aquí nos deja ver con mayor claridad. A ver, vamos a volver un poquito atrás. A ver, ahí le digo. El jugador ya está lanzado, ya tiene el cuerpo lanzado. Ahora, ¿cómo saltamos? Cuando un jugador se lanza para cortar una situación, ¿será que se va a lanzar? ¿Será que le es muy fácil lanzarse con los brazos pegados al cuerpo para cortar este tipo de jugadas? Les digo que el balón, la intención debería ser que la intención que tenía el ejecutante es hacer que este balón venga y tome esta trayectoria, jugarla por acá. ¿No? No es jugarla aquí arriba.
¿Cómo se eleva el balón? Se eleva tras un contacto acá. Está bien, una situación muy complicada. No es una posición natural esta. Esta situación del brazo no es una posición natural. Pero el balón le viene, como hemos visto en la consideración anterior, le viene del cuerpo de otro jugador. No le viene de forma directa para considerar si podía o no podía por cuestión de distancia sacar la mano. Le viene del bote en otra parte del cuerpo del jugador. O lo que dice también la otra consideración, o que le venga de un bote en una propia parte del cuerpo de él y que luego vaya a la mano. En el supuesto que el balón haya venido acá, toque él en la pierna o en el pie y tras la intención de poder despejar, ese balón suba a la mano. Acá, toca aquí el balón y este balón suba a la mano. ¿Habrá la intención del jugador de poder tocar intencionadamente ese balón? Son situaciones, como les digo, complicadísimas. Por eso es que el árbitro nunca va a ser bien entendido, porque el árbitro tiene que tener la capacidad de que en esta fracción de segundo, miren cuántos minutos ya estamos hablando de este tema, y seguramente no nos vamos a poner de acuerdo ni hablando toda la noche con ustedes. Vamos a armar dos grupos, unos van a estar a favor, para unos será penal, para otros no va a ser penal, y más allá de lo que pueda yo decirles como moderador en este momento. Pero de hacer que todos estemos de acuerdo con que esto sí se cobra o no se cobra penal, es totalmente difícil. Mucho más difícil es la situación de este señor, del árbitro, porque él tiene una milésima de segundo para poder tomar esa decisión, para poder hacer todo este análisis que lo estamos haciendo, de la dirección, de que viene del cuerpo de otro jugador, de que si puede o no puede sacar la mano, de que si ya viene lanzado o no viene lanzado. Toda esa situación, el árbitro la tiene que analizar en una fracción de segundo, para ver si cobra o no cobra. Por eso es que, por situación natural, el árbitro convive con el error. Estamos propensos a que en algún momento del partido se pueda cometer un error. ¿Por qué? No porque el árbitro esté mal formado, no porque el árbitro no esté físicamente bien, no porque el árbitro sea una persona no preparada, sino porque la situación de juego complica una X lectura de la jugada, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de la situación mental, la clase anterior del árbitro, de que el árbitro necesita que se lo vaya formando de una manera correcta, que se le vaya haciendo seguimiento constante. ¿Para qué? Para poder pulir este tipo de cosas. En la semana anterior habíamos hablado de la necesidad de que los árbitros tengan trabajo académico. Es justamente para ver, así como estamos viendo ahora con ustedes un video, de que en las academias que se tienen los árbitros, que tengan los árbitros, se analice este tipo de situaciones. Entre árbitros se definirá si esto es una falta, eso es un contacto para penal o para que siga el juego. Y a través de ahí, de este tipo de análisis, se irá sacando criterios comunes para que sea este colegiado, el que está acá, el que está al frente, o al que le toque venir a dirigir mañana otros partidos, todos vayamos teniendo, ya poco a poco, tras el trabajo que se vaya haciendo, uniformidad en el criterio, uniformidad en la forma de aplicar las reglas, ¿no? Pero les vuelvo a decir, entrar todos de acuerdo en que esto es penal o no es penal, va a ser siempre polémica. Por eso es que la situación, la figura del árbitro y la aplicación de las reglas va a ser siempre complicado. Una cosa es leer la regla a letra muerta, otra cosa es aplicarlas. Mucho más en una disciplina que es el futsal, donde tenemos un dinamismo, pero durante todo el partido. No hay un momento, no hay un segundo donde el partido esté durante el juego que no sea dinámico, que esté parado, que este jugador esté descansando mientras otros dos están jugando. Diferente al fútbol de campo, donde no todo siempre está en una situación de disputa de balón, ¿no? En cambio, acá están todos en una acción de juego. Si alguien más quiere intervenir. Adelante, profe, seguiremos. Ya, gracias.
Bien, tenemos acá un pequeño resumen, cuadro de resumen de lo que hemos ido viendo hasta ahora, de lo que son en la regla 12 las faltas y acciones incorrectas, que son la infracción con mano. Si se ha fijado la línea que separa el hombro y el brazo por debajo de la axila, que por lo general a partir de ahí se considera que es una infracción por mano, obviamente determinando de que sea con la intencionalidad de cometer. A una altura del área de la zona verde de acá, se considera que aún es parte del hombro y no es una extensión aún del brazo, por tanto, en estos puntos no será considerada como falta. Únicamente se señalará la mano accidental de un atacante o de un compañero de equipo si el contacto tiene lugar inmediatamente antes de marcar gol o de una ocasión manifiesta de gol. Esta situación también es muy importante. Puede que la mano que yo haya cometido no sea intencional. Bajo ningún punto de vista no hay la intencionalidad del jugador de cometer la falta, de cometer la mano, pero denota o inmediatamente deriva esto en que el jugador tenga el balón a la posibilidad de marcar un gol, le quede justo para el pie, tras haber tocado en la mano, el balón cae al piso y le queda para poder hacer un gol. Saca ventaja a esa situación de mano. Aunque haya sido involuntaria, el árbitro deberá cobrar. O en caso de que se trate de una ocasión manifiesta de gol, de la misma manera. En ese caso, el árbitro también, si el jugador, aunque aún no sea de una manera clara, pero que con la mano impide una oportunidad, una ocasión manifiesta de gol, esa mano será cobrada. En estos dos extremos, cuando le saco ventaja para marcar un gol o cuando evito una opción manifiesta de gol. ¿Está bien? Seguimos con la situación de la mano, es una situación siempre muy crítica, donde dice el guardameta está sujeto a las mismas restricciones que cualquier otro jugador en cuanto a tocar el balón con la mano fuera de su propia área. Si el guardameta tocar el balón con la mano en su área, sin estar autorizado para ello, se señalará un tiro libre indirecto, pero no habrá sanción disciplinaria alguna. ¿Qué quiere decir? Cuando el guardameta ya sale de su área para poder hacer jugada, para poder hacer la del arquero pivot y demás situaciones, ya es un jugador más. Está bajo el mismo tratamiento de la regla, al igual que sus compañeros. No hay ninguna otra consideración fuera de su área para el guardameta si comete una infracción con mano. Al igual que a los jugadores, se les sancionará de la misma manera si se considera que la mano es intencional y está dentro de los temas que habíamos visto para adelante para considerar si es una mano sancionable. Otra situación que cambia ahora de sobremanera es la manera de interpretar una ocasión manifiesta de gol. Cuando un jugador evite un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo adversario, cometiendo una infracción por mano, deberá ser siempre expulsado, independientemente de dónde se produzca esto. No necesariamente debe ser siempre cerca a la portería. Si por una situación de que el balón ya está en trayectoria de la portería, de que puede ser considerado como un gol casi inminente en caso de que el balón ingrese en la portería, y el jugador toca de manera intencionada y corta esa trayectoria del balón, sea dentro o fuera del área, será expulsado por evitar una oportunidad manifiesta de gol. Cuando un jugador comete una infracción contra un adversario dentro de su propia área con la que evite una ocasión manifiesta de gol del adversario y el árbitro señale tiro penal, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar el balón. En el resto de acciones, por ejemplo, agarrar, arrastrar, empujar, imposibilidad de jugar el balón, etcétera, el infractor deberá ser expulsado. Esta es una situación muy diferente para evitar una doble sanción, si se puede decir, ¿no? El jugador comete la intención, trata el jugador de disputar el balón. Pero en esa intención de disputar el balón, evita una ocasión manifiesta de gol y comete una falta. Pero su intención no es, como dice acá, agarrar, no agarra al adversario, no arrastra, no hace una entrada, no empuja,
y no tiene una intención de jugar el balón, o tiene una imposibilidad de jugar el balón, en estas será expulsado, porque su intención no es disputar, su intención no es llegar al balón, su intención no es llegar o cortar ese ataque de una manera limpia. Su intención es ya al sujetar al adversario, ya al agarrar, ya al empujar, ya comete una acción antideportiva, que es sancionable con la expulsión por evitar una infracción manifiesta de gol. Lo otro, si su intención es jugar, entonces, pero comete una falta, se sancionará el tiro penal, pero no será expulsado. Será sancionado solamente con tarjeta amarilla. No sé si me dejo entender bien ahí. Aquel jugador expulsado, suplente o miembro del cuerpo técnico que entre en el terreno sin la debida autorización, esto es conducta incorrecta, esto lo vamos a ver antes. Preguntas acá, entre lo que sea oportunidad manifiesta de gol, por favor. Profe, una preguntita. Adelante. Profe, he visto en un partido que estaba un jugador en ataque y le hicieron la falta, ¿no? Ya tenía amarilla el atacante, pero porque le sacó amarilla al que lo derribó y él aplaudió, le sacó la segunda tarjeta amarilla. ¿Eso es correcto, profe? ¿O es también como si el jugador se hubiera hecho la burla del contrario? Claro, que son dos faltas diferentes. La primera falta la comete por evitar, por cortar el ataque. En su intención de cortar el ataque, comete una infracción. Como dice la regla, si no se evita la oportunidad manifiesta de gol y el árbitro cobra el penal, no le saca la expulsión, pero le será una amonestación. Pero si el jugador te aplaude o se burla o hace algún otro tipo de gestos, reclama de forma airada, no sé, se burla no solamente del árbitro, también del oponente, esa es una segunda acción de juego. Esa también es sancionable. Entonces será amonestado por segunda vez y será expulsado. Reitero, porque es otra acción de juego, ¿no? Que también la regla indica que tiene que ser sancionado. Gracias. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, una pregunta respecto a su explicación. ¿A qué se refiere o a qué nos referimos cuando usted nos indica una situación manifiesta de gol? ¿Qué características o qué peculiaridades tiene que tener una jugada para ser considerada una situación manifiesta de gol, profesor? Por favor, muchas gracias. Ya, perfecto. Existe 4 situaciones que tienen que cumplirse para que el árbitro o para que se pueda entender como una oportunidad manifiesta de gol. 1, que el jugador tenga dominio del balón, el jugador que está atacando, que tenga dirección hacia la portería, que tenga una distancia ya prudente hacia la portería, donde que haga mayor su posibilidad de concretar un gol, y el número de jugadores, que esté atacando un jugador contra un guardameta o un jugador contra otro jugador, 2 jugadores contra un jugador, es decir, donde haya una incluso superioridad numérica entre los atacantes que hacen más grande, más clara la oportunidad de convertir un gol. Si esas 4 situaciones se cumplen, entonces se considerará que es una oportunidad manifiesta de gol. Pero si está atacando 1 y van defendiendo 2, entonces su posibilidad de gol ya es menor. Ya no se considerará una oportunidad manifiesta de gol, porque ya, por más que tenga dominio del balón, vaya cerca a la portería, pero si hay 2 que están en posibilidad de hacerle una marca, y está más atrás el guardameta, que tiene la oportunidad de todavía tapar esa jugada, entonces la oportunidad de gol es menor. Tiene que ser una situación clarísima, clarísima, que tiene de marcar el gol. Esa se entenderá como una oportunidad manifiesta de gol. Profe, una Adelante. consulta.
Lo que menciona el tema de gol, normalmente, bueno, en varias ocasiones vi que cuando está el delantero a punto de chutar frente al arquero, el defensa llega y sin querer se recibe un manotazo del delantero al defensor, estando frente a frente al arco. En ese caso, ¿por qué los árbitros cobran a favor del defensa, inclusive con una amarilla para el delantero, si el delantero está frente al arco y el arquero sin poderlo ver al defensa? Bueno, no creo que sea siempre, le diré, porque la situación del árbitro es diferente entre un partido y otro. Pero en lo que nos corresponde hablar ahora de lo que es la regla, es justamente el aspecto de la intencionalidad también del jugador de cometer una falta. También de ver cómo va el defensor para que pueda producir ese contacto. Hay contactos permitidos y no permitidos. El futsal es un deporte de contacto. No porque le haya tocado en el rostro, en la intención de jugar el atacante, que como usted dice, no ve al que lo tiene atrás. Y en la intención de patear, y hace una acción natural de brazo, y tiene contacto con el defensor, no quiere decir que sea falta. Puede, en otro afán de la lectura, de que sí tiene contacto con el jugador, contacto visual mínimamente, y en ese afán pone la mano y hace un contacto, entonces ya es un contacto provocado. Y hay una intencionalidad, no siempre de lastimar, pero quizás de evitar de que el defensor le pueda llegar de mejor manera a la marca. Y le pone la mano no solo en el rostro, le pone la mano en el cuerpo. Y ya le puede producir ahí una falta. No solamente es necesario que la falta sea fuerte. En la intención de ampliar o de poner más fuerte el cuerpo, desestabiliza al defensor. Sin necesidad de correr el riesgo de lesionarlo, ya le comete una falta. ¿No? Pero tenemos que tener claro que hay la posibilidad de que el jugador tiene mínimamente el contacto visual con el defensor para que le cometa esa falta. Difícilmente se da, le digo, porque si yo tengo la oportunidad de marcar un gol clarísimo, no entra en la lógica de que me dedique más a querer hacer la falta que hacer el gol. No le digo que no existe. Hay situaciones, y seguramente usted la pregunta porque la ha visto, ¿no? Pero no entra en la lógica de que un atacante se dedique más a hacer la falta que a hacer el gol. Lo natural tendría que ser que primero hago el gol, que sería lo más importante. Pero dado el caso, como le digo, dada esa situación, puede también un atacante, se puede cobrar. No solamente se puede sancionar con amarilla. Si existe una situación de conducta antideportiva, donde no solamente le doy el contacto en el rostro, sino le doy un golpe de puño en el rostro, y provoco o corro el riesgo de lesionar al adversario, no solo va a ser amarilla al atacante, puede ser roja también. Como le digo, son diferentes situaciones de juego que se pueden dar en ese momento del partido. Muchas gracias. Entonces, eso quiere decir que si es gol, puede ser mucho criterio del árbitro si es sancionable o no es sancionable. Correcto. Es como les dije y les voy a repetir en todas las clases que tengamos, la lectura del juego, la lectura de esa situación de juego es muy importante. Por eso es que tiene que haber la claridad del árbitro y la capacidad del árbitro para poder tomar una adecuada lectura en ese momento de juego. Muchas gracias. Un placer. Adelante, profe, sigamos. Bien. Para cerrar la regla 12, tenemos lo que es las faltas y la conducta incorrecta. Aquel jugador expulsado, y entra un poco a la última pregunta, no, pues no tanto, aquel jugador expulsado, suplente o miembro del cuerpo técnico que entre en el terreno de juego sin la debida autorización de uno de los árbitros e interfiere en el juego o cometa una infracción y que termine evitando un gol del equipo contrario o una ocasión manifiesta de gol, habrá cometido una infracción merecedora de expulsión. A la hora de determinar si este tipo de infracción se ha producido, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. La distancia entre el lugar donde se cometió y la infracción, y la portería. 2. La dirección del juego. 3. La probabilidad de mantener o de recuperar el balón.
4, la posición y número de jugadores de campo defensores y del guardameta. Y 5, si la portería está descubierta. Puede darse una situación donde el balón ya está en trayectoria de gol, en un contragolpe el equipo pierde el balón, el equipo que está atacando pierde el balón y el balón es lanzado hacia la portería por uno de los defensores de manera inminente, que puede convertirse en gol. En esa situación, para evitar esta situación, un sustituto ingresa y evita esa oportunidad manifiesta de gol. Corta la trayectoria, siendo sustituto, siendo un jugador expulsado, siendo un miembro del cuerpo técnico. Ingresa y corta. Evita una oportunidad manifiesta de gol, deberá ser expulsado. Si es un sustituto, su equipo se verá afectado o se verá afectado en su número de jugadores. Es decir, tendrá que sacar un jugador más tras la expulsión, se quedará con 4. ¿No? Los árbitros deberán tomar en cuenta estas 5 situaciones que hemos indicado para ver si puede o no puede dejar continuar el juego. Tal vez como jugador sustituto, veo que a mi equipo le están atacando ya de forma con ataque prometedor para convertirse en oportunidad manifiesta de gol y pateo a un jugador que está pasando por la línea de la banca. Pero ese jugador no es parte de esa acción de juego. Se comete la infracción dentro de la superficie efectivamente, pero si el árbitro considera que todavía quien tiene el balón, el equipo que está haciendo el ataque, todavía puede marcar el gol, dejará que el juego continúe. Porque su intención de este jugador que comete la falta es que el árbitro corte. Y con esa situación él evita el gol. El árbitro no puede entrar a un juego a la intencionalidad del jugador y cortar fríamente, como dice la regla. La regla fríamente me dice corte, hay una falta y cobre. Fríamente. Pero este aspecto dinámico, este aspecto que le da el sentido, que le pone lo lindo a nuestra disciplina, es de que justamente el árbitro tiene que saber en qué momento no favorecer al infractor. Hacer que el jugador que ha sido víctima, el equipo que ha sido víctima de la falta, si todavía puede utilizar la ley de ventaja y continuar y hacer el gol, pues adelante. La mejor forma para un árbitro que aplica la ley de la ventaja es que esa jugada termine en gol. Excelente situación, excelente lectura del partido, excelente situación, excelente lectura de esa situación de juego. Si tras que he visto una falta, he considerado y he decidido no cobrarla y he aplicado la ley de la ventaja y esa jugada termina en gol, excelente. Excelente lectura de juego. Como les digo, eso también se trabaja bastante, se va adquiriendo con la secuencia de partidos que se va teniendo. Son herramientas importantes que el arbitraje va incorporando en cada uno de los que nos toca estar en esta situación, pero puede resultarnos también en determinado momento lo contrario. Trato la intención de dar la ventaja y no me sale. Y provoco un contragolpe del otro equipo y termino favoreciendo al infractor, ¿no? Son situaciones de riesgo en las que tiene que tomar la decisión el árbitro en una fracción de segundo. ¿Alguien más en relación al punto? No hay nadie más, profe, siga nomás. Sí, por favor. Adelante. En caso que un jugador, como usted dice, un suplente, un comité técnico, en el cuerpo técnico hace ese tipo de falta, ¿qué se cobra? Se cobra un tiro libre. Si fuera dentro del área, ¿cobraría un penal? Sí, correcto. Podrá ser un penal, si es fuera del área se podrá cobrar un tiro libre directo, porque no podemos favorecer al infractor. Vamos a cobrar el tiro penal, vamos a expulsar al adversario. Si fue fuera, se cobrará un tiro libre directo, pero expulsión al adversario si evita o por la oportunidad manifiesta de gol. Ok, profe, seguiremos. Ok, perfecto. Bien, con esto, hasta la clase, bueno, hoy que es nuestra segunda clase, habríamos terminado el material que hemos preparado para hoy.
dejando para la siguiente clase las reglas 13 hasta la 17, y prácticamente la última clase entraríamos a un sistema interactivo de análisis de videos de lo que es prácticamente interpretación de situaciones de juego, para que podamos interactuar con ustedes, situaciones que quizás de manera preventiva como entrenadores puedan trabajar con sus equipos, con sus jugadores en la categoría que sea mucho más en categorías formativas, para que se pueda evitar ciertas situaciones que sean sancionadas por los árbitros, y mejor que puedan ser incorporadas al conocimiento y a la práctica de los jugadores para adelante. Como les digo, muchas veces siempre existen tarjetas innecesarias dentro de un partido que fácilmente pueden ser evitadas si existe un entrenador, un cuerpo técnico que sabe trabajar bien con sus jugadores, donde les da no solamente la habilidad de poder jugar bien con el balón, sino también el conocimiento de la regla para ver qué situaciones son y no son permitidas, y así poder hacer el juego de una manera más transparente. No sé, tenemos 10 minutos. Si hay alguna pregunta más relacionada a lo que hemos hablado hoy o a lo que hemos hablado en la clase anterior y haya quedado pendiente, podríamos aprovecharla en estos minutos antes de cerrar. ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Tengo una pregunta, profe. Sobre el regla 8, ¿es válido un gol del saque inicial, profe? Sin haber hecho 2 toques, ¿es válido, profe? Sí, ahora la regla nos indica que sí es válido. Esta regla 2020-2021 nos indica que tras la reanudación de juego, un saque inicial de primer tiempo, segundo tiempo, o tras haberse marcado un gol, patear directamente hacia la portería contraria, será válido un gol en portería contraria, no en propia meta. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? Bien, no habiendo más preguntas, profe Paul, daríamos por cerrada la clase de hoy. Profesor, la siguiente consulta va un poco fuera del tema, pero a mí me ocurre que ciertos árbitros, a mí en forma de cobarde, indican al jugador sin falta o al balón, perjudicando el desarrollo del partido. Si esto es correcto o no es, o es incorrecto, por favor. A ver, el arbitraje preventivo es parte del trabajo arbitral, ¿no? El árbitro puede decirle, a ver, señor, vaya, juegue limpio, evite el contacto, evite patear, situación sin brazo, situaciones que permiten que el árbitro pueda hacer un trabajo preventivo. No solamente la labor del árbitro es cobrar faltas, también es evitar faltas. Y en ningún momento va con la intención de perjudicar al jugador. Muy al contrario, va previniendo que se pueda cometer situaciones de juego brusco grave, situaciones conflictivas que se puedan dar dentro del partido, ¿no? Es, como les vuelvo a decir, es una situación de arbitraje preventivo, que el árbitro que sepa utilizar muy bien el arbitraje preventivo, sin duda va a tener un partido de regular para arriba. Mi consulta sea si eso es en el reglamento, arbitraje preventivo, no creo que eso. Aló. La consulta, profe. Una preguntita. Sí, si está contemplado dentro del reglamento, o sea, dentro de las reglas de juego, esta figura del arbitraje preventivo. Dentro de los poderes y de los deberes del árbitro está justamente el aplicar aplicar la regla de una manera, con un sentido común, con un sentido de humanizar el juego. Entonces, dentro de esos aspectos de humanizar el juego va el arbitraje preventivo. No puedo, si yo denoto como árbitro
una situación donde hay dos jugadores que se están codeando, aún no de manera brusca, pero que ya van en una situación de buscar cierta rencilla, no puedo hacerme al ciego y dejar que eso pase y llegue a mayores. No puedo. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortar la situación. Si el balón está en juego o no está en juego, tengo que ver bajo qué manera la reinicio, pero no puedo dejar que esa situación pase. Todo eso conlleva a hacer un arbitraje preventivo. Me parece totalmente, con las disculpas que merece el señor, incoherente no estar de acuerdo en que se aplique el arbitraje preventivo. Es una situación de cuidar al jugador. Es una situación de cuidar el juego. Es una situación de cuidar todo el espectáculo. Y hemos dicho, estas modificaciones, estas enmiendas que tiene FIFA ahora, es para cuidar el espectáculo, cuidar más al deportista, evitar que haya más expulsiones y que sean los jugadores más partícipes del juego. Pero si no hago arbitraje preventivo, ¿podré poner en práctica esta filosofía que tiene ahora FIFA? Difícilmente. Entonces nos da más bien la mayor, nos obliga a los árbitros a trabajar más ahora en arbitraje preventivo que en arbitraje correctivo. Porque es fácil para el árbitro, pip, amarilla, pip, roja. Es fácil. Lo difícil es llevar el partido donde haya la menor cantidad de amonestados, la menor cantidad de expulsados, pero que el partido salga a flote. Eso se lleva adelante con un adecuado trabajo preventivo. No, les vuelvo a decir, no solamente el árbitro es el que corta, cobra y marca. Ese es un pensamiento que no va con la filosofía que tiene FIFA para la aplicación de las reglas. Ok, profe. Con esto habríamos concluido la clase de hoy. Agradecerle por su disertación, felicitarlo, ha sido muy interesante porque aclara muchas cosas que se van a aplicar a partir de esta gestión y las siguientes gestiones. Yo les agradezco a los participantes por estar presentes hoy día. Mañana los esperamos a partir de las 7:30, la clase empieza a las 8, la materia es acondicionamiento físico 1, que va a dictar el profesor Rogelio Cornejo. Muchas gracias por su participación, muchas gracias nuevamente, profe Javier, por la explicación y las aclaraciones que está haciendo a la nueva reglamentación. Y le agradeceríamos que nos facilite este material que ha utilizado de presentación para poder subirlo a Classroom y los participantes tengan también esta información y material. Nuevamente, gracias a todos. Buenas noches, Dios los bendiga y los esperamos mañana a partir de las 7:30 de la noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias.